siempre, siempre Venezuela. Con este tema iniciamos nuestra edición del mediodía de hoy, 7 de marzo del 2023. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan para llevarles información desde el Arauca colombiano y venezolano hasta Aruba, en nuestro Caribe latinoamericano, llevándoles información, contactos, comentarios, noticias, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Este es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de colaboradores, corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, así como también nuestros agregados que nos apoyan eventualmente cada vez que podemos hacer algún especial del programa Siempre Venezuela, todo bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Bueno, como siempre, le damos la bienvenida a esta sala a nuestro corresponsal y compañero y amigo Carlos Uzcategui el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Una feliz tarde, Alan Ernesto Peralta, y por supuesto a la audiencia que nos sigue día a día del programa Siempre Venezuela Radio. ¿Cómo estás, Alan? Esta tarde hay muchas cosas, pero sobre todo el temita que hubo ayer en la tarde frente a frente al Ministerio de Educación Central con la profesora Elsa Castillo. Y habíamos versado en el transcurso de la tarde que qué se había hecho ella. No, estaba de parranda completamente con su equipo de la coalición sindical y les dio duro, Alan, les dio duro. Sí, así es. Esa Castillo, pues también había presentado algunos quebrantos de salud. De eso nos enteramos ayer mismo en su declaración. Pero dejemos que ella hable y después comentamos. Escuchemos a la profesora Castillo señalando su posición frente al obstruccionismo del gobierno. La vamos a hacer en el Ministerio de Educación. Yo no lo quería decir que era en el Ministerio de Educación, porque ahora como no tienen militares con que cerrarnos el Ministerio de Educación, nos ponen un montón de tarimas. Maduro, te lo juro, si ese día esta ciudadana se siente bien de salud, te me monto en la tarima. Me voy a montar, me pones ahí una tarima, me monto en tu tarima. Me voy a montar en tu tarima. Y el discurso te lo voy a hacer desde tu tarima. Bueno, si hay algo que caracteriza a la profesora Castillo es que es totalmente irreverente y frente al poder, ¿no? Frente al poder. Y eso Sí, quizás es uno de los factores que más atrae su imagen, ¿no crees, Carlos? Alan, es que ella ya tiene la imagen creada, se la ha ganado pulso a pulso. Y fíjate que ayer mismo estaba conversando contigo cuando te dije, oye, ¿qué se habrá hecho la profesora Elsa Castillo? No sabíamos que había tenido ciertos quebrantos de salud, pero esa palabra que ella dijo, Maduro, te me monto en la tarima. Alan, y lo va a hacer. Lo va a hacer porque ella no tiene condición política, es gremialista, es educadora y está muy bien cimentada en lo que está haciendo. Y lo que he observado a través de estos días, Alan, es que cada día tiene más adeptos. Voy a decirte algo y a la audiencia, a mi juicio muy personal. Hay que tener un punto de equilibrio dentro de estas primarias y yo veo a la profesora de un momento a otro con un criterio partidista, pero personal. Es decir, va a soltar los huestes completamente y tiene que lanzarse para un cargo político porque sí está capacitada. Sí, la profesora Castillo se ha ganado su espacio dentro del ambiente político nacional, pero fíjate que no ha perdido de vista su principal objetivo, que es la reivindicación salarial. Y esto es muy Total. importante, porque hay mucha gente que empieza como líderes sociales, como directores o coordinadores de ONG o de organizaciones, terminan siendo políticos, pero en el camino se olvidan de su objetivo inicial. Y esto es perjudicial porque desfigura totalmente la imagen pública. ¿Qué casos específicos te estoy hablando? Te estoy hablando por lo menos de María Corina Machado, que empezó siendo dirigente de una organización, de una ONG, y esta ONG pues cumplía su labor social. Cuando ella da el salto a la política, pues mucha gente le chocó ese cambio a la política de María Corina Machado. Julio Borges,
su organización se llamaba, de la sociedad civil se llamaba Primero Justicia. Y obviamente, Sí, yo no sé si ustedes recuerdan que él tenía un programa de televisión muy famoso en sí, en Radio Venezuela, Caracas, en Radio Caracas, sí, Primero Justicia, sí. era un tema de donde se dirimían casos jurídicos interesantes. Sí, Entonces, tipo reality show. sí, sí, hay gente que ha dado el salto a la política proveniente de la ONG o de organizaciones no gubernamentales, pero eso choca en un principio. Hay que ver qué puede pasar en el caso de que la profesora Castillo decida dar el salto a la política. Que tiene ganado su espacio, lo tiene, como Patines, como otros dirigentes de la coalición sindical. Pero el tema Total. es cómo esto choca, en qué momento puede chocar con la posición de la gente que le sigue. Y bueno, no tengo duda de que la profesora Castillo tiene arrastre, tiene arrase, pero esos son tiempos que hay que medirlos muy claramente. Si ellos no logran arrancarle al gobierno una, un acuerdo salarial digno, pues hasta ahí le llega la base de apoyo. O sea, es lo que quiero explicar. O sea, tiene que cumplirse el objetivo inicial. Por eso es que Guaidó está en donde está entrampado. Porque Guaidó en su momento, recordemos, prometió elecciones libres, gobierno de transición, y estas metas no se cumplieron. Y eso es lo que En ahora le reclama absoluto. la gente. Eso es lo que ahora le reclama la gente. Entonces, no se pueden dejar las batallas a medio andar. Hay que cumplir las batallas para después ganarse los No, para galardones nada. para nuevas batallas. Y fíjate que los docentes indicaron algo en el día de ayer, Alan, que es muy importante. Si nos dan un pobre salario, lo tomaremos como un bono. Y eso te da un indicativo. Sí, es que las posiciones están claras. Mira, ayer escuchábamos a algunos economistas de Venezuela hablando sobre el tema que hemos comentado en otras oportunidades. ¿Cuánto debe ser el salario mínimo en Venezuela para que haya un punto de equilibrio? Y bueno, entre estos economistas, pues llegaban a la conclusión de que un salario mínimo entre $50 y $150. Eso es lo que tiene, esa es la capacidad de $150. Ahora, cuando uno escucha a los gremios y a los representantes de la base diciendo y hablando de salarios mínimos sobre los $400, estamos viendo que va a haber conflicto por esto, porque Por supuesto que tiene que haberlo. la promesa es demasiado elevada y la capacidad real del gobierno, incluso de economistas opositores, máximo es $150. Que no, ojo, esto no satisface la canasta básica. Que sobrepasó los 400. Exacto, esto no es una satisfacción de la canasta básica, pero en comparación a los $5 que hoy se está cobrando el salario mínimo, es un salto gigante de Sí, 50, totalmente. de 5 a 150. Habría que ver hasta dónde llegan las aspiraciones del pueblo venezolano, hasta dónde llegan las aspiraciones de los dirigentes y cómo logran hacer esa transición entre lo que se quiere, se desea y lo que hay. Ahora, hay que presionar al gobierno, obviamente, y hay que decirle al gobierno, cobre los 8.000 millones de dólares que le deben a PDVSA. Empiece por ahí, Sí. porque, Y que no le den tanto a los países chulos, tanto dinero, tantas cargas petroleras. Eso sería otro claro, punto donde pudiesen ahorrar mucho dinero, hospitales, educación, carreteras. Alan, el país está en quiebra totalmente. claro, pero es una quiebra eh, propiciada por un sistema económico, un sistema político que no tiene capacidad de respuesta frente a las necesidades del país. Porque este sistema funcionaba con el barril de petróleo a $120 y con una producción de petróleo de 2 millones de barriles diarios. Ahí sí funcionaba el sistema, porque era un sistema de despilfarro,
de sacar la plata a borbotones que había. ¿Tú te imaginas hoy en Venezuela produciendo 2 millones de barriles? No tuviéramos estas conversaciones. Es más, No, en absoluto. estaría el régimen de facto totalmente atornillado, sin ninguna objeción, popularidad por encima del 60%. Pero la verdad es que a Maduro le ha tocado las vacas flacas, pero lo ha hecho Ujú. tan mal, que Y no lo definitivamente, reconoce. sí, sí, no lo reconoce, pero son las vacas flacas y tienen que saber sobrellevar el momento de flacura del país. Además que sigues empecinado en una praxis de persecución, en una praxis de hostigamiento, de violación sistemática de los derechos humanos, porque es lo único que te mantiene en el poder. Y eso te impide, como gobierno, perdón, enfrentar la necesaria discusión sensata de los factores económicos del país para ver cómo salimos del fondo, porque eso también hay que pensarlo, ¿no? Sí, fíjate que hasta el momento, Alan, no vemos soluciones, algunos en los territorios venezolanos, y estamos hablando de las grandes ciudades. Fíjate en el caso de ayer, Alan Ernesto Peralta, Mérida, Trujillo, una pequeña parte del Táchira, pero lo que fue la parte del sur del lago y la ciudad de Maracaibo y las adyacencias, estamos hablando de parte de la costa oriental del lago, San Francisco y una parte que iba hacia la vía de la zona de Trujillo, estaban sin servicio eléctrico. Hubieron fluctuaciones, no hay a esta hora, varios sectores están sin servicio eléctrico, no llega a 220, sino 110, es decir, que mermó la capacidad de potencia de megavatios en la energía eléctrica en diferentes sectores de la ciudad de Maracaibo, al igual que Falcón. Es decir, cómo se puede hacer un compendio económico energético cuando normalmente el país está con una crisis económica. Y para rematarte, te pongo el otro punto. Ayer de nuevo, las telefónicas privadas que están en Venezuela volvieron a aumentar el renglón en megas y datos. Bueno, pero esto es una locura, ¿no? En un ambiente recesivo. Y si lo están haciendo, pues evidentemente están en rumbo a un suicidio colectivo, un suicidio económico, porque Claro. la gente no tiene, o sea, si a mí me ponen a escoger entre tener servicios de datos, telefonía y comer o comprar una medicina prioritaria, pues es obvio que mi decisión va a ser la comida o el alimento prioritario, los servicios para afuera. Pero eso es, mira, esto es tan de paisaje, nos hemos acostumbrado tanto en Venezuela a la carencia, que se va la luz y ya no nos importa que nos digan por qué razón se fue. Porque fíjate Exacto. que la falla masiva viene presentándose desde el fin de semana pasado y al día de hoy ni siquiera el gobierno se ha inventado una excusa. El sabotaje, porque este es el ministro del sabotaje, el ministro de Reverol, de energía. Ese es el ministro de sabotaje, se llama, porque para él todo era un tema de sabotaje, pero ya ni siquiera sale diciendo, ya son tan desvergonzados que ya ni siquiera dicen las razones de esto, porque es una falla inmensa, una falla grave, una falla mayor. Bueno, y Eh, fíjate algo, Alan, que hoy, hace 4 años, 5 años, fue el gran bajón eléctrico en Venezuela a las 4:55 de la tarde por 8 días. Hoy se está cumpliendo. bueno, ¿y qué nos diferencia de ese apagón? Que tenemos luz intermitente a lo largo del día, pero esto obviamente no soluciona nada, no soluciona nada. La gente en el Zulia, que vive en edificios, no puede usar ascensores. La gente en Caracas No, para no puede usar nada. ascensores, porque es un riesgo. La gente en varias regiones del país no puede utilizar el aire acondicionado. La gente en varias partes del país se mantiene con la reserva que le da al CPU su unidad portátil. O sea,
¿Qué país, como tú te preguntabas hace rato, qué país se puede desarrollar de esa manera? Bueno, volviendo al tema salarial, fíjate que es un tema que hace unificar a factores diversos como el chavismo, el llamado chavismo originario, con la oposición política, con la gente en la calle. Eso es Fíjate correcto. que Maduro cada vez ha perdido más aliados. Y escuchemos estas declaraciones de Maripili Hernández, connotada chavista, quien se manifiesta en relación al tema y da su apoyo pleno a la gente que está protestando y su razonamiento es impecable, es el mismo que todos tenemos. Pero vamos a escuchar a Maripili Hernández. Los trabajadores, las trabajadoras, lo están pasando muy mal, muy mal. No puede ser o no parece justo que todos los servicios de este país, pero desde los servicios privados de teléfono o de cualquier otra cosa, pasando por servicios públicos como la electricidad, el aseo urbano, cualquier documento que uno tenga que sacar, un pasaporte, una cosa que uno tenga que notariar en una notaría, en un registro público, lo que sea en este país está dolarizado. Lo único que no está dolarizado en este país son los sueldos de los trabajadores. Eso no se entiende. Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo porque si nosotros seguimos vendiendo el petróleo en dólares y más bien estamos vendiendo más petróleo y más bien ha subido el precio del petróleo, entonces ¿por qué todo en este país está dolarizado menos el sueldo de los trabajadores? Entonces ahorita en diciembre el dólar se volvió loco otra vez. Se volvió loco y entonces en un solo mes subió al doble y entonces resulta que los trabajadores se les habiendo sucedido eso, a los trabajadores se les disminuyó su pobrecito miserable sueldo a la mitad. Entonces, ¿será posible que aquí nadie le ponga el cascabel al gato? Que en un gobierno que se llama socialista, los viejitos estén, los viejitos con las pensiones, que viven desde su pensión. ¿Y será que aquí a nadie le duele eso? ¿Será que en un gobierno socialista entonces el tema de los trabajadores no es importante? Ayer vimos a los educadores marchando y tienen razón, ¿vale? Tienen razón, los educadores no pueden vivir con ese sueldo. No hay forma, no les da ni para el pasaje. Entonces, ¿qué me puedes tú decir eso? Porque yo creo que en alguna parte en la dirección del PSU o algo habrán hablado de este tema, porque se supone que está el gobierno obrero. Bueno, se supone, pero la verdad es otra, ¿no, Carlos? Fíjate, Maripili Hernández, tuve la oportunidad de conocerla en una entrevista que hicimos en Capital Radio hace muchos años en Venezuela, y ella es del ala dura del chavismo originario. Ella nunca escondió lo que era. Y ella comentó la realidad de lo que está pasando el día a día dentro del factor. Imagino, Alan, y lo imagino, y estoy plenamente seguro que la llamaron por esa declaración, porque ella tiene mucha ascendencia dentro de los factores de la dirigencia política en adoctrinamiento, pero ella es chavista pura, recia. Bueno, Carlos, pero vamos a entrar en la lógica política, pero entendamos claramente que el problema salarial, el problema de los bajos salarios, el problema de la debacle económica nos afecta a todos. Y que no vengan con la excusa manida del tema del bloqueo. Que no vengan a decir que es por el bloqueo. No, 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 es que esto no es un Sí, problema. ya eso es un cacareo. Claro, esto es un problema desde 2014, prácticamente cuando ingresó Maduro. Mire, cuando ingresó Maduro, la economía empezó, mire, a venirse abajo. Eso fue cierto. Claro, y Cuando entonces, comenzó Maduro, Alan, hubieron 5 aumentos en los productos de Venezuela en el mes de enero hasta el 2 de febrero. bueno, y no nos olvidamos del tema de la escasez, cuando teníamos que hacer las colas frente a los supermercados para comprar productos y nos limitaban los productos que pudiéramos comprar, o se nos olvidó eso. Y eso Uf, fue horrible. mucho antes de las sanciones. Eso fue mucho antes de las presuntas sanciones. Porque aquí se sancionó el tema de los alimentos, las medicinas. Pero entiendo yo que cuando tú ves a unos Ferrari en las Mercedes en Caracas,
cuando tú los ves en las camionetotas blindadas y de alto perfil en las carreteras venezolanas, cuando tú ves que los restaurantes high de Venezuela están full de chavistas y de enchufados, de gobierneros, pues entiende que eso de la ficción del bloqueo es una entelequia, eso es solamente para metérselo en la cabeza a la gente y aceptar su pobreza. Como decir, sí, sabemos que eres pobre, pero tienes que seguirte manteniendo pobre porque así te necesitamos. O sea, ¿dónde entra la lógica de este discurso? Lo que dijo Maripili es claro, pero yo lo quiero comparar en medio de esta escasez y estas necesidades y estas frustraciones y destrucción del sector educativo, del sector salud y otros sectores en Venezuela, con este testimonio demoledor de este señor que salió a protestar ayer y acompañar a los jubilados y los pensionados, porque la crisis de la salud le arrebató a su esposa. Pero escuchen el testimonio y después comentamos. Porque no había asistencia en el hospital, porque no tenía un medicamento. Por eso murió la mujer de mi vida, por eso murió la madre de mi hija, ¿me entiendes? Y entonces, por eso, porque estos delincuentes que están en el gobierno de hambre y nos están matando de salud. Y ya yo ahora no tengo miedo. Haz lo que tú quieras, Maduro, conmigo también. Mataste a mi esposa, también maté. Murió porque no había asistencia. Bueno, ahí está, Carlos, Pues, ahí está un ciudadano común y corriente, anónimo, pero o sea, ¿qué le puedes tú explicar a este señor y justificar que un país que manejó más de $1 billón no tenga para la atención médica básica en un hospital? O sea, ¿cómo le explicas tú eso? ¿Cómo entra dentro de la lógica racional esto? ¿Cómo entra dentro de la lógica racional que este mismo país está endeudado en casi 170.000 millones de dólares? Cuando este país hay esa ostentación de riqueza por un lado y las muestras de pobreza yepta por el otro. ¿Cómo le explicas tú a este señor que su mujer se murió porque, bueno, el imperio, el bloqueo, X, Y, Z, W y cualquier otra pajedad que estos inventan, esas pajas mentales que a veces inventan desde el gobierno y que por cierto por ahí le demostraron? ¿Cómo le explicas tú a este señor que su mujer se murió por eso? y fíjate que lo dijo, la mujer de mi vida. Uno ve ese video, Adam, y uno se pone a analizar en lo propio personal de cada uno de nosotros como familia. Es una situación. Fíjate que tú hablaste ahorita en las Mercedes de los Maserati. Tuviste en estos días que los tenían en las afueras. Alan, pero fíjate algo, ¿cuánto costaría ponerle la mano a un Ferrari o a un Maserati en las Mercedes para poder adquirir un vehículo? ¿Tú sabes cuánto cuesta un Ferrari actualmente o un Maserati de fabricación europea? Alan, por los 120.000 y 180.000 dólares, ¿quién puede manejar esa bicoca económica para poder obtener un vehículo de esa clase? Bueno, obviamente alguien que está enchufado, alguien que de esa minoría exquisita y nueva riquista que hay en Venezuela. Obviamente esa es la gente. Pero eso es lo que indigna más. ¿Por qué hay esta situación de pobreza para el pueblo en general y por qué hay esa ostentación de riqueza para los nuevos ricos boliburgueses? Esa es la situación que se está presentando en el país, lamentablemente. Totalmente, es la realidad. Carlos, se nos acabó el tiempo. Bueno, sí, Alan, estamos conversando de nuevo hoy a las 5 de la tarde con noticias que están impactando en las últimas horas en el país. Bueno, buen provecho a toda la audiencia del programa Siempre Venezuela y por cierto, para ti, a nuestro máster Camilo y hoy deseándole a Vanessa Chacón, nuestra productora, un feliz cumpleaños. Así es, van con cumpleaños. Nos vamos a la pausa comercial musical del momento y a regreso seguimos aquí con más de Siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, iniciamos así este segundo segmento del programa en el mediodía de hoy. Comercio calcula bajón de hasta 35% en las ventas en lo que va del 2023. Esto lo dijo Tiziana Polecel, presidenta del Consejo Nacional de Comercio y los Servicios Comercio, quien aseguró que en lo que va de año, solo
diferencial cambiario que no ayudó a finales de año. El tema inflacionario y los problemas con el combustible fuera de Caracas. Ha dicho Polecel que, según los reportes de las diferentes cámaras afiliadas a Concecomercio, el consumo ha marcado tendencia a la baja, resultando en menos en las ventas de los primeros meses de este 2023. La presidenta de Concecomercio también adjudicó a la caída del consumo la implementación del impuesto de las grandes transacciones financieras, que uno ve como de 3%, pero es un impuesto en cascada que al final se tradujo en más de 12% o 14% de incremento en los productos. Hace varias semanas, Polecel también detalló que el repunte económico registrado en el sector comercial en el 2022 comenzó a retroceder en diciembre, por lo que el comercio reportó 15% menos en ventas en todo el país en términos de unidades a las que se vendieron en relación al año 2021. Vamos para atrás otra vez y el gobierno no tiene ninguna alternativa de solución hasta el momento. Jorge Rodríguez, jubilado de Pequibén, exige consecuencia, lealtad y probidad en la lucha frente al régimen de facto por parte del sector laboral de Venezuela. ¿Qué dice usted a aquellos profesores que ya se rindieron en esta lucha? Bueno, que lamentablemente se han aplicado un criterio que viene japonés, que se han aplicado un harakiri o un autogol. Estas luchas necesitan consecuencia, lealtad, probidad y tener el sentido mismo de la clase, que son los docentes que en Venezuela han fijado las pautas. Yo no soy un trabajador docente, yo soy un jubilado de la industria productiva nacional petrolera y petroquímica, aún destrozada por este mal gobierno, si se puede llamar este sádico gobierno. ¿Para cuánto le alcanza el sueldo de jubilado? Bueno, mira, amén de que no alcanza para nada, son también unos violadores, porque en el caso nuestro, que no tiene que ver con esto, nosotros creamos un fondo de pensión de los trabajadores petroleros y petroquímicos que alcanzan más de la suma de 10.000 millones de dólares. Nada tiene que ver con esto, pero como en el contexto, ya que tú me estás haciendo esta entrevista, que se lo robaron Ratael Ramírez, Hugo Chávez Frías, que debe estar reposándose en las pailas del infierno. Pero mi presencia aquí no es como yo soy la vedette aquí son los educadores, lo cual yo me subo al respaldo de ellos. Yo vengo pasando una situación familiar de la muerte de mi esposa, y uno de los legados que yo le dije a mi esposa que yo me iba a mantener en la calle, porque yo no tengo futuro tienen esos niños, futuro tienes tú, que eres una joven, ya no, entonces poco me importa. Bueno, y es que la solidaridad entre los gremios empieza a verse con fuerza en el marco de estas protestas que empezaron siendo de jubilados y pensionados y luego se transformaron en protestas del sector educativo nacional, y ahora todos los gremios están alrededor, aglutinados, porque el problema para todos es el mismo: el poco poder adquisitivo, la baja salarial, la devaluación y la inflación, que están acabando con las expectativas económicas en Venezuela. Vamos a escuchar ahora el reporte de Sor Ciré Rodríguez desde los Andes venezolanos. Nos trae el reporte de Táchira, Mérida y Trujillo para nuestro programa Siempre Venezuela. Buenas tardes y buen provecho a la hora del almuerzo para todos los oyentes de Siempre Venezuela, Radio, Noticias, y sobre todo en Mérida, en los Andes merideños, específicamente en la ciudad de Tovar. Amaneció una neblina bastante espesa y refrescante, ya que desde el día de ayer a las 5:30 de la tarde comenzaron las fuertes lluvias en esta zona. Dentro de lo que tiene que ver con el transporte, Bus Trujillo tiene operativa solo 22% de las unidades de transporte. No han suspendido el servicio para ninguna de las rutas, lo dijo el director de la empresa regional de transporte Bus Trujillo, John Rosales, a pesar de que la cantidad de unidades que se encuentran operativas ha disminuido considerablemente. Anteriormente, explica el director, eran 140 unidades las que tenían disponibles y ahora solamente cuentan con 32 debido al desgaste y la falta de mantenimiento que estas unidades han tenido. Dentro de lo que tiene que ver con protección civil y los
planes de prevención y evitar los accidentes de tránsito, según el balance suministrado por la Dirección de Protección Civil Táchira este lunes 6 de marzo. Durante las últimas semanas se han registrado al menos 3 arrollamientos, uno de ellos con saldo negativo. Este hecho se registró en el municipio Capacho Libertador el pasado sábado 4 de marzo. Yesnardo Canal, director de este organismo Protección Civil, informó que la imprudencia del conductor de un vehículo tipo moto arrolló a un peatón que iba transitando por la avenida principal del municipio y luego de perder el control lamentablemente arrolló a un ciudadano que minutos después falleció. Tenemos también que precisamente dentro del mismo orden en Táchira aumenta la imprudencia y el arrollamiento en la región andina. Según este balance que ha suministrado el director, dice que la causa principal de estos actos es la imprudencia y ve con preocupación cómo las cifras por arrollamiento aumentan considerablemente. De lo que a política se refiere, los dirigentes del partido COPEI introducirán ante el tribunal un recurso para que se declare si es constitucional o no la ley del sistema de tributos del Estado Táchira, aprobada el pasado viernes por los diputados del Consejo Legislativo Estadal. En este caso, Hugo Saavedra, secretario de Políticas Públicas del partido COPEI y diputado de la Asamblea Nacional, en compañía de la legisladora regional Yuri González, sostuvo que en la Constitución se establece que la materia de tributos, impuestos y tasas es competencia nacional, por lo que ni el Consejo Legislativo ni la Gobernación deberían asumir estas funciones. Aclaró que la fracción de COPEI en el Parlamento no apoyó esta normativa y públicamente uno de los diputados de esta organización política la denunció. Si nos vamos por los lados de Valera, tenemos que los niños valeranos compitieron en el Regional de Talento Corazón Infantil 2023. Esto fue un acto que se realizó el domingo 5 de marzo en la final de talentos de corazón infantil, un certamen en la que 7 niños de las diferentes comunidades del municipio Valera dieron lo mejor de sí para demostrar sus capacidades vocales y ser merecedores de tan anhelado primer lugar, obtenidos por Maybelli Rivero de 8 años, Rafael Delgado de 10 años, quienes pasan al segundo reto en el concurso regional, en el cual serán seleccionados los representantes del estado Trujillo para el eslabón nacional. También tenemos que la gobernación de Trujillo informa que la Dirección de Infraestructura, DINFRA, mantiene los trabajos de construcción del muro de protección de talud en el sector Milagro del municipio Valera, y el director de este organismo, DINFRA, el ingeniero Henry González, a través del diario digital gubernamental Ciudad Trujillo, informó que la obra presenta un 86% de avance, lo que a su juicio permitirá que en las próximas semanas se dé paso en esta importante arteria vial por la que transitan vehículos de carga que transportan alimentos. Según reseñó Noti Boconó, en menos de una semana, situación preocupante, ha ocurrido 2 intentos de raptos de niños en el municipio Boconó, en esta ocasión en Mosquey. Así lo informó Argelis Gudiño. El hecho ocurrió este sábado 4 de marzo en la comunidad del Potrerito. Gudiño explicó que la mamá del niño es Delcy Hidalgo. Venía con su menor hijo hacia el Potrerito de Mosquey cuando se le acercaron unas personas en una moto e intentaron agarrar a su hijo. Como pudo lo abrazó y en el forcejeo le causaron una lesión en una de las orejas. De igual manera, se espera un comunicado oficial sobre los hechos y las investigaciones pertinentes. Las autoridades invitan a todos los habitantes de la cordillera andina a resguardar a sus hijos y mantener la calma. Y ya para terminar nuestro reporte, nos vamos no solamente a Mérida, Táchira y Trujillo, sino a todo el país. El día de hoy, 7 de marzo, se cumplen 4 años del mega apagón y no se ven soluciones para crisis eléctrica. Precisamente en el 2019 fue el año más oscuro de Venezuela. El país, con una de las mayores reservas de petróleo del mundo, sufrió el primer
mega apagón en el mes de marzo que afectó la mayor parte del sistema eléctrico nacional durante un lapso de 3 a 10 días en los sectores más desfavorecidos. Además, estadísticamente de 87.610 fallas eléctricas, un promedio de 240 cortes diarios, esto según lo cita el Comité de Afectados por los Apagones. A estos 4 años de lo que muchos consideran la gran crisis del sistema eléctrico nacional, hasta la fecha, ni siquiera con la implementación del plan borrón y cuenta nueva, no se vislumbran mejoras reales en las distintas fases de generación, transmisión y distribución, pero sí la posibilidad de una nueva crisis motivada por la reactivación del comercio y la industria nacional. Para Siempre Venezuela, Radio Noticias, Sorcire Rodríguez, CNP 15959. Bueno, y continúan las labores de búsqueda de un buzo profesional desaparecido en el estado de Anzoátegui. Se trata de Liam John Moreno, de 43 años de edad, quien continúa desaparecido desde el pasado fin de semana. Su compañero Jackson Antonio Mesa fue localizado sin vida este pasado domingo. Se conoció que ambos se encontraban en la bahía de José, en el estado de Anzoátegui, realizando inspección en una embarcación internacional de bandera de Camerún. Pero tras sumergirse a 23 metros de profundidad del mar, aproximadamente el sábado, y al ver que no salían del agua, el resto del equipo intentó iniciar labores de búsqueda, y estas labores de búsqueda no han concluido en el rescate de este señor Mesa García, que se encontraba en estas labores de trabajo como buzo profesional. Vamos a escuchar el reporte de Rixia Navarro desde la costa oriental del lago. Gracias por el pase a los estudios desde la costa oriental del lago, estado Zulia, Venezuela. Quienes hablan, nuestros amigos de Siempre Venezuela, Rixia Navarro. Y en el recorrido estamos visualizando sobre todo el panorama informativo y el ámbito político que hemos reseñado desde temprano. Vamos a conversar con el concejal Asdrúbal, quien es representante del Partido Social Cristiano Copey y concejal del municipio Simón Bolívar. Concejal, su posición ante lo que ha sido esta disyuntiva con el alcalde del municipio Simón Bolívar, Argelio Riera, que sale de las filas del partido Primero Justicia, ahora es de Un Nuevo Tiempo, pero no se ha visto la posición de los concejales siendo de la unidad ante lo que es este panorama político. Muy buenas tardes. Bueno, como les podría decir, cada quien se siente a gusto en la casa que mejor se sienta, valga la redundancia. El alcalde toma sus decisiones, se respetan las decisiones del alcalde en el bienestar del municipio, busca la alianza con el Nuevo Tiempo, que es partido de gobierno regional junto al gobernador Manuel Rosales, donde viene nuevamente la esperanza y el renacer del municipio, donde se compromete el gobernador nuevamente con Simón Bolívar, con nuestro municipio, junto a la mano del alcalde Argelio Riera, para el bienestar de cada uno de los habitantes de acá. Pero estamos hablando, concejal, y es la polémica que hay hoy en día, partidos de oposición, la visión de la oposición ante este panorama que viene un posible proceso electoral. Muchos han manifestado que esto puede debilitar a una oposición. ¿La unidad en el municipio Simón Bolívar está con Argelio Riera o cuál es su planteamiento? No, aquí la unidad no está en un momento fracturada. No es porque el alcalde Argelio Riera se fue a la tolda azul, igualito nos mantenemos junto a la gobernabilidad del alcalde, perteneciendo ahora a la tolda azul, pero aquí lo que son los partidos políticos estamos con el alcalde. Y Sin embargo, el partido, la directiva, acusa al alcalde de hechos de corrupción y exhortó a la Cámara Municipal. Ustedes son de la Cámara, ¿cuál sería el planteamiento? Ustedes, recordando que la mayoría es del oficialismo. Bueno, ahorita en el Consejo Municipal no ha llegado nada oficialmente para nosotros hacer un pronunciamiento sobre el caso. Esperemos en el momento que llegue el pronunciamiento, la comunicación para abordar la situación. El llamado que le hace a la comunidad y sobre todo en este panorama político que se está viviendo en el municipio Simón Bolívar. No lo veo como una disyuntiva política. Esto es un beneficio para la colectividad y en el municipio. ¿Ustedes se mantienen en unidad con el alcalde? Igualmente estamos en unidad con el alcalde, trabajando junto con él y toda su dirigencia. Bueno, ustedes escuchaban entonces declaraciones del concejal de la oposición en el municipio Simón Bolívar, el concejal Asdrúbal, quien ha manifestado en declaraciones para Siempre Venezuela que se mantiene la unidad y que dentro de la Cámara Municipal no ha llegado nada en contra del alcalde Argelio Riera. Esta es la información que tenemos hasta los momentos desde el municipio Simón Bolívar, costa oriental del lago, Venezuela. Reportó para todos ustedes Rixia Navarro.
Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos así en la segunda hora del programa, dándole la bienvenida al equipo, a la gente de Radio Delfín desde La Guajira Binacional. Bueno, el Movimiento Ciudadano Venezolanos en el Mundo ha presentado una propuesta para la primaria en el exterior. Esta misiva fue dirigida a Jesús María Casal, el presidente de la Comisión Nacional de Primarias, con el objetivo de presentar una propuesta en donde se destaca la voluntad y la capacidad de los venezolanos en el exterior para organizar la elección primaria que escoge el candidato presidencial de la oposición. Señala en su carta que de los 7,5 millones de venezolanos que emigraron, hay más de 4,5 millones con derecho a ejercer el voto, de los cuales solo 108,000 están registrados para votar. Señala que ante esta situación y la manifiesta ineptitud del Consejo Nacional Electoral, los venezolanos en el mundo propusieron la autogestión de la comisión de primaria fundamentada en 5 pilares. Un registro. La primaria se realizaría sin el CNE y sin registro previo, basta con tener un documento de identidad independientemente de su estatus legal de residencia. La votación sería totalmente manual y digital, se realizaría en todas las ciudades donde habiten venezolanos. Una base de datos. Las computadoras para captar y registrar el voto servirán para levantar una base de datos de los venezolanos en el mundo. Una auditoría, todas las computadoras están conectadas a la nube. Y escrutinio y control, el cual será ejercido por una junta de primaria de la circunscripción internacional, conjuntamente con las juntas electorales de primarias en las respectivas circunscripciones nacionales. Finalmente, los venezolanos en el mundo tienen la disposición de manejar la complejidad de la primaria como una demostración de la capacidad de los venezolanos para poder gobernar Venezuela, un país hundido en la miseria por la destrucción de las instituciones. Esta comunicación está suscrita por el Comité Ejecutivo del Movimiento Ciudadanos Venezolanos en el Mundo, integrado por Nancy Arellano, Humberto Calderón Berti, Luis Augusto Colmenares, Luis Corona, William Díaz, Juan Fernández, Ana Julia Jatar, Pilín León, Ildemaro Martínez, Vladimiro Mujica, Faciano Padrón, Ricardo Pinza y Liliana Ponce. Son los venezolanos del Comité Ejecutivo de este movimiento de venezolanos en el exterior, quienes han hecho esta propuesta a la Comisión Nacional de Primarias. Yo pienso que aquí está la clave. Si bien el régimen de facto mantiene una actitud a través del CNE para participación, no debe ser la oposición la que genere esta obstrucción en el hecho electoral y en la participación en las primarias. Ese es un evento que nos corresponde a nosotros, los opositores, y tenemos que defenderlo a capa y espada. Bueno, bien, vamos a escuchar, hablando de derechos, Venezuela, entre otros derechos, hay que defender el derecho a la participación ciudadana. Y esto nos lo explica este micro preparado por Fundaredes. Veamos. Desde el año 1948, el derecho a la participación ciudadana se ha reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estableciendo una serie de derechos que le corresponden a todo ser humano, entre estos el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. El derecho a la participación ciudadana se ha definido como la capacidad mejorada, que surge cuando varias personas se reúnen con ayuda de la tecnología en aras de buscar mayor información, ideas y percepciones posibles. Innovación y participación ciudadana. Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se han establecido 4 mecanismos: votación, organización política, organización social y deliberación pública, con los cuales los ciudadanos pueden resolver asuntos de interés colectivo. Resultados de una óptima participación ciudadana. Si estos factores se cumplen a cabalidad, se podrá influir en los procesos políticos, en remodelar normas culturales, en responsabilizar actores estatales o mejorar la prestación de servicios. Bueno, el derecho a la participación
inevitable vincularlo al tema de la política y al tema de la construcción de políticas públicas fundamentales. No podemos abandonar la participación como un mecanismo de expresión de nuestras ideas ante el colectivo. La ex tesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, y su esposo, Adrián José Velázquez Figueroa, el jefe de seguridad del gobierno de Chávez, quienes a finales del 2022 fueron declarados culpables de lavado de dinero en un juicio en Estados Unidos, recibirán su sentencia el próximo 17 de abril. El juez William Dimitruleas de los tribunales federales de Fort Lauderdale en las cercanías a la ciudad de Miami estableció el día en un documento judicial con fecha del día de ayer. Primero será sentenciada ella, conocida como la enfermera de Chávez, y luego él, según la decisión del juez, que originalmente iba a dictar sentencia el 21 de septiembre, pero atrasó la fecha a petición de la abogada del matrimonio Velázquez Díaz. El pasado 13 de abril, el jurado del juicio halló culpable a Díaz Guillén de 2 de los 3 cargos que se le imputaba y Velázquez Figueroa culpable de los 3 cargos. Díaz Guillén, extraditada desde España el mayo pasado, y Velázquez Figueroa, que corrió la misma suerte en octubre, fueron reclamados por Estados Unidos para responder a las acusaciones por blanqueo de capitales resultantes de hechos de corrupción cometidos en Venezuela y relacionados al sistema de control cambiario. Los abogados del matrimonio trataron sin éxito de que el juez aceptara el argumento de que el gobierno estadounidense carecía de jurisdicción extraterritorial en este caso. Tanto Díaz Guillén como su esposo tienen doble nacionalidad venezolana e española y fueron muy cercanos a Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, entre 1999 hasta su muerte en el 2013 a causa de cáncer. Bueno, esa es la situación. Esperemos hasta el próximo 17 de abril, cuando conoceremos la sentencia de la muy conocida enfermera de Chávez y su guardaespaldas. Vamos a escuchar ahora el trabajo de Juan Pablo Azuaje, quien desde Chile nos muestra una visión del Cono Sur y la migración venezolana. Saludos Alan Peralta, Carlos Miura Uzcategui y audiencia en Colombia y Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. Desde territorio chileno, les informamos que 2 personas fueron detenidas por tráfico de migrantes en la región de Antofagasta. Fueron 2 vehículos los retenidos y en los que se encontraban 10 personas que habrían sido trasladadas. Aunque no se dio a conocer el monto que se les cobraba por los traslados, las autoridades destacaron que este tipo de coyotes se han vuelto una red peligrosa tanto para el país como para quienes lo utilizan. Las autoridades no brindaron mayor información, pero dejaron claro que esta situación se está dando en los distintos puntos fronterizos del país. Ya antes habían sido detenidos 2 ciudadanos peruanos que movilizaban 5 personas de nacionalidad venezolana, a quienes habían cobrado por pasarlos en la frontera. Las autoridades han denunciado que este grupo de personas se aprovechan de los migrantes, a quienes en muchos casos los obligan a prostituirse. Mientras, el gobierno nacional entregó el primer balance de la militarización de la macrozona norte y donde destacaron que se ha realizado la detención de 23 personas por actitudes o documentos irregulares. Manuel Monsalve, subsecretario del Ministerio del Interior, destacó que la mayoría de las revisiones se dan en la frontera con Bolivia, donde se estima que ingresan más del 93% de las personas de manera ilegal. Monsalve destacó además que no se ha logrado un acuerdo con Bolivia, por lo que se hace más complicado poder realizar un control migratorio. Sobre los controles fronterizos, dijo que se han realizado más de 4.500. Mientras todo esto sucede en el norte del país, en Santiago, el presidente Gabriel Boric se encuentra en el ojo del huracán luego que pidiera al Tribunal Constitucional no entregar los antecedentes penales de Luis Castillo y de las personas a las que se les indultó. Boric introdujo un documento el domingo a medianoche
pidiendo no se entreguen los antecedentes a dominio público, ya que esto podría entorpecer la reinserción social de estas personas. Senadores de Chile Vamos y del Movimiento Demócrata impugnaron los indultos otorgados por Boric y pidieron que se dé a conocer a la sociedad los prontuarios de las personas a las que el mandatario nacional indultó. Esta es la información que tenemos hasta el momento y no me despido sin antes invitarlos a seguir con Siempre Venezuela Radio y la www.tictachoradeviajar.com. Será hasta una próxima oportunidad. Bueno, y este fue el reporte de Juan Pablo Azuaje desde el Cono Sur, desde Chile, cubriendo incidencias en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Bueno, este clásico de Simón Díaz, Caballo Viejo, de verdad que suena muy bien a esta hora, cuando estamos ya en el último segmento del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Noticia también, Voluntad Popular acaba de confirmar a Juan Guaidó como su precandidato presidencial a las elecciones primarias. Habíamos comentado en estos días que se nombraba y se insinuaba que Guaidó iba a ser el candidato, sin embargo no había oficialización por parte del Partido Voluntad Popular, pero ya lo ha dicho. Hoy lo ha dicho su Comité Nacional, Juan Guaidó es el candidato a las primarias. Voluntad Popular, el partido del opositor venezolano Leopoldo López, propondrá al exdiputado Juan Guaidó como su candidato para las primarias que el antichavismo celebrará el próximo 22 de octubre de cara a las elecciones presidenciales. En su momento haremos la presentación de nuestro candidato en un gran acto. Nuestra propuesta, que ustedes ya la conocen, es Juan Guaidó, pero la hacemos, por supuesto, luego en ambiente de campaña, festivo, alegre, de cara a ganar esas primarias, expresó Freddy Superlano, miembro de la dirección de Voluntad Popular. Se explicó que el partido, cuyos símbolos se encuentran en disputa judicial, escogió a Guaidó por aclamación en agosto del año pasado, pero prefirieron esperar a que la Comisión Nacional de Primarias avanzara en la organización de la elección para anunciar a quién apoyarían. Consultado sobre la inhabilitación política que impide ejercer cargos de elección popular a Guaidó, que también tiene numerosas investigaciones abiertas, Superlano dijo que la mesa de negociación con el gobierno y la oposición debería acordar el levantamiento de estas restricciones a varios dirigentes. Aunque no quiso dar por oficializada la candidatura a la espera de una declaración de Guaidó, que no estuvo en la rueda de prensa, el partido publicó en las redes sociales que la elección del diputado es algo oficial. Así que, como jefe de parlamento, Guaidó, presidente encargado de Venezuela, ahora precandidato a las primarias por el partido Voluntad Popular. Se cumple así, algo que se daba de anteojito, se estimaba, pero que hacía falta la oficialización. Bueno, también en otro orden de ideas, la Asociación Civil Acceso a la Justicia ha analizado y ha presentado un informe sobre la ley de participación estudiantil en su sistema de educación básica, es decir, la ley que permite que estudiantes venezolanos pues den clases en los centros educativos. Afirma que bajo la excusa la participación protagónica y de la ciudadanía activa de los alumnos da a las autoridades la potestad de controlarlos y con ello lo que ocurre en las aulas. El instrumento cuyo contenido íntegro se desconoce porque aún a esta fecha no ha aparecido en la Gaceta Oficial, pese a haber sido promulgada por el presidente de facto el pasado 23 de enero, ha sido aprobada en un contexto de manifestaciones en demanda de mejoras salariales por parte de funcionarios públicos, especialmente los del sector educativo nacional, que han ido increciendo desde el año pasado. Ahora bien, señala el informe, los educadores junto con los médicos, enfermeras y otros empleados públicos han tomado las calles para exigir la derogación del instructivo salarial de la Oficina Nacional de Presupuesto ONAPRE, que reduce en 70% sus ingresos debido al recorte de primas y bonificaciones previstas en las contrataciones colectivas. En este marco, algunos voceros oficiales han lanzado mensajes preocupantes. Vamos a asumir la tarea del trabajo voluntario. Primero, ese trabajo voluntario del Partido de la Juventud y del Partido Socialista se destinarían a cubrir las vacantes de los profesores. En similares términos se pronunció el ministro de las Comunas, Jorge Arriaza, quien dijo a estudiantes de bachillerato lo siguiente: ustedes que se están graduando, que ya se graduaron o que están en tercer año en adelante,
ustedes también pueden dar clase en las escuelas si se niegan a dar clase los maestros. La participación en esta ley de acceso a los estudiantes en su sistema de educación básica, pues es condicionada. Se abre la puerta de que el Ministerio de Educación refuerce su vigilancia sobre lo que ocurre en las aulas y en los planteles a través de los llamados consejos estudiantiles. Los consejos estudiantiles son instancias de organización y participación de los estudiantes en los niveles de primaria y media pertenecientes a su sistema de educación básica. Así que control político, control social, control económico. El gobierno ya no sabe qué más quiere controlar. Definitivamente, en última instancia, busca la vida de los venezolanos. Que pensemos como ellos piensan, que actuemos como ellos quieren, que nos callemos cuando ellos lo ordenen. Ese es el pensamiento que quiere implementar el régimen de facto, y cero democracia, cero participación, puras palabras huecas. Vamos a escuchar ahora a un grupo de madres y representantes de niños que estudian en la escuela Palacio Fajardo en Acarigua. Ellos se han pronunciado con mucha sensibilidad social y solidaridad a favor de la lucha reivindicativa de los docentes venezolanos. Escuchemos a estos padres y representantes manifestándose y dando su apoyo. Del 2023 nos encontramos los madres, padres, representantes y responsables de nuestra institución Palacio Fajardo, exigiendo al gobierno, por favor, una respuesta ante esta situación. Decidimos apoyar a nuestros maestros en su lucha por la reivindicación salarial. Asimismo, hacemos énfasis en que den respuesta a los maestros y a toda esta manifestación de personas que estamos en mucho desacuerdo en que nosotros los venezolanos no tenemos un sueldo digno, porque no se está solo luchando por el sueldo de los maestros, sino por un sueldo digno donde todos tengamos una oportunidad de ir al abasto a comprar algo y que nos alcance. Nosotros le hacemos un llamado al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Educación, de que se aboque y nos den respuesta, porque nuestros hijos necesitan un maestro que sea un maestro feliz, que llegue a la escuela a dar clase, pero que regrese a casa y tiene cómo comprarle algo a su hijo y a su familia. Así de sencillo, necesitamos respuesta. Es responsabilidad del gobierno dar una respuesta clara, concisa e inmediata, porque estamos cansados de que cada ratico tenemos que salir a la calle a manifestarnos. ¿Hasta cuándo? Estamos cansados, los padres, madres y representantes. Es el gobierno el que tiene que dar una respuesta inmediata para que se acabe esta situación, que queremos que los muchachos regresen a clase, pero es el gobierno que se debe manifestar. Esto está contemplado en el artículo 103 de la Constitución Nacional. Queremos una respuesta ya. Bueno, y a pesar de que el gobierno de facto ha querido enfrentar a padres, representantes, alumnos con los docentes, la cosa como que le ha salido mal, porque cada día se multiplican más las imágenes de solidaridad y apoyo de los padres y representantes a sus docentes. Ocurre que los problemas que tienen los docentes son los mismos de todos los venezolanos, y muchos padres y representantes son trabajadores de la administración pública que ganan sueldos miserables y que definitivamente simpatizan con la protesta de los docentes porque saben que de alguna u otra manera eso también los representa en mejora y en condiciones de trabajo mucho más claras, mucho más favorecedoras, y especialmente un salario que realmente represente calidad de vida, por lo menos represente calidad de vida. Vamos a escuchar ahora un recuerdo. Vamos a recordar algo. Hace 4 años exactamente, un día como hoy, inició el mega apagón en Venezuela. Durante 8 días, muchas regiones del país estuvieron sin energía eléctrica, en lo que se consideró una crónica de una muerte anunciada, porque ya se venía afirmando desde hace años anteriores, que esto iba a ocurrir. Y ocurrió ante la impericia, la incapacidad, la indolencia y sobre todo la mala fe del régimen de facto. Pero nuestra colega Sorciré
ha preparado un trabajo, Sor Ciré Rodríguez ha preparado un trabajo especial sobre este tema. Vamos a escucharlo. Gracias a Alan Peralta y Miura Uzcategui. Y en este reporte especial, más que hablarles de una efeméride del 7 de marzo, les contamos que 4 años se conmemoran hoy del mega apagón en Venezuela y no se ven soluciones para la crisis eléctrica. Precisamente el año 2019 fue el año más oscuro de Venezuela. El país, con una de las mayores reservas petroleras del mundo, sufrió un mega apagón en el mes de marzo que afectó la mayor parte del sistema eléctrico nacional durante un lapso de entre 3 y 10 días en los sectores más desfavorecidos. Además, según las cifras del Comité de Afectados por los Apagones, 87.610 fallas eléctricas se han producido en un promedio de 240 cortes diarios. A 4 años de lo que muchos consideran la gran crisis del sistema eléctrico nacional, no se vislumbran mejoras reales en las distintas fases de generación, transmisión y distribución, pero sí la posibilidad de una nueva crisis motivada por la reactivación del comercio y la industria nacional. Miembros de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Carreteras afines a Bien, seccional Táchira, refieren que el sistema eléctrico nacional se rige bajo las leyes de oferta y demanda, y como en todo mercado, cuando un bien es escaso, alguien se queda sin ese bien. Y aunque en Venezuela se tiene la capacidad instalada para autoabastecerse, incluso vender energía eléctrica a los países vecinos, los ciudadanos deben padecer los cortes debido a las pérdidas que se dan tanto en la fase de generación como en la transmisión y la distribución por falta de mantenimiento. Además, esto genera la paralización de obras de envergadura como las del complejo hidroeléctrico Uribante en Capacho, Dr. Leonardo Ruiz Pineda, y la no renovación de equipos y maquinarias, ya sea por daño u obsolescencia que hayan llevado a tener funcionando las plantas tanto térmicas como hidráulicas a 30% de su capacidad o menos, como es el caso de la termoeléctrica Don Luis Zambrano, ubicada en el Vigía, que estaría paralizada. Esta es la información y hoy le cantamos el cumpleaños al mega apagón de Corpo Elec a nivel nacional en Venezuela, y que aun cuando se hayan implementado el plan borrón y cuenta nueva, que cabe resaltar solamente es aplicado para el estado Zulia, el borrón y cuenta nueva no ha surtido efecto en ninguna parte porque es borrón y apagón nuevo. No han cesado los apagones ni las fluctuaciones diarias a nivel nacional. Para Siempre Venezuela Radio Noticias, Sor Ciré Rodríguez, CNP 15959. Bueno, fue el reporte de Sor Ciré Rodríguez sobre este tema. Más que borrón y cuenta nueva, parece borrón y cuento nuevo, porque todo parece indicar, por las fallas que hemos visto en el sistema, que nos estamos aproximando a otro mega apagón. Ese duró 8 días y no han hecho nada, absolutamente nada para mejorar el sistema eléctrico en el país, el sistema de generación, transmisión y distribución eléctrica en Venezuela. Con ese reporte finalizamos nuestra edición meridiana de Siempre Venezuela, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. También es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores que desde las distintas emisoras nos hacen llegar y amplificar nuestra señal desde el Arauca binacional hasta las costas de Aruba, amplificando en el Caribe latinoamericano. Este es un trabajo que está bajo la coordinación de su servidor Alan Peralta. Los invitamos a estar pendientes de la próxima edición de Siempre Venezuela a través de nuestro canal Facebook Live a las 4 de la tarde, de 4 a 6 de la tarde, hora Colombia, y también amplificado también por nuestras emisoras.
Como siempre, un abrazo, pásenla muy bien, que tengan buen provecho, nos encontramos nuevamente en la tabla. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.